Buenas tardes para todos y todas. Si les parece, damos inicio ya que pasaron 2 minutos de las 14 horas para comenzar en forma puntual. Bienvenidos a todos y todas a este webinar en nombre de la Fundación Gonzalo Rodríguez, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la OPS y OMS en su oficina aquí en Uruguay. Le damos las bienvenidas a este webinar denominado Movilidad Humana, Datos, Desafíos y Acción para una Movilidad Segura. Así que nuevamente bienvenidos a todos y todas. Este encuentro se enmarca en las actividades realizadas en el mes de Mayo Amarillo y también en el marco de la Semana Mundial de Seguridad Vial, que son momentos claves para la reflexión, compartir experiencias y renovar compromisos con la movilidad segura para todos y todas las personas, especialmente para los actores más vulnerables en las vías. Hoy nos acompañan destacados referentes a nivel nacional e internacional, a quienes agradecemos muchísimo su participación, que seguro nos van a poder compartir estos datos tan importantes que vamos a abordar. Y los voy a presentar a todos ellos. Estamos compartiendo aquí en Presidencia de la República la sala junto con Fernanda Argabeitia, secretaria general de UNACEB, también María José Pesano, que es directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez, Iván Víquez, gerente de proyectos de la organización Yours for Road Safety, también a Fidel Cuellar, asesor de enfermedades no transmisibles de OPS OMS Uruguay, y también nos va a acompañar Ana Clara Madeiro, que es directora adjunta del Instituto de Nacional de Juventud, el INJU aquí de Uruguay. Así que todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Mi nombre es Matías Silva Recalde, soy secretario general de la Fundación Gonzalo Rodríguez y voy a tener el honor de poder moderar este panel y este webinar con estos destacados panelistas. Para dar inicio a la jornada, tengo el gusto de dar la palabra primero a Fidel Cuellar, que recién lo presentamos de OPS OMS Uruguay, que va a estar dando una mirada global de lo que es la situación mundial de seguridad vial en el mundo, con este foco en usuarios vulnerables. Así que, Fidel, cuando quieras, la palabra es tuya. Adelante. Hola, Matías, ¿se puede ver? Sí, demora un poquitito, Fidel, porque engancha enseguida, pero está ahí empezando a compartir. Yo te aviso Oh, cuando esté. Ahí está. Si la puedes poner en modo presentación. ok, vamos a ver. Abajo a la derecha hay un botoncito ahí que lo puedes. Ahí va. Ahí estamos. Ok, muy bien. Buenas tardes. Primero, gracias a la Fundación Gonzalo Rodríguez para su amable invitación para participar en este evento. Estamos hablando sobre los datos eh, de seguro, ¿no? Y son los... Un momento. ¿Se puede ver toda la pantalla? ¿Bien? No, Fidel, estamos viendo No. sin modo presentación. Está compartida, pero vemos Bien, las no slides. cagar nunca, no sabía. Ahí está bien. Seguimos viéndola en modo no compartida. Ah, a ver, un momento. Sí. Y a ver. Entonces no me está saliendo bien. Ok, vamos a probar otra vez. Ah, sí, Ahí no claro. estamos viendo nada. No sé si alguien te Ok, puede vamos a ayudar ver. ahí en Disculpe. la oficina. Ok.
Ahí está, está intentando compartir, esperemos unos segundos y seguro puedes presionar F11 para compartir la pantalla completa, a ver si te funciona ese comando. Ahora el F11, F11. Ujú. Ahí. yo la sigo viendo pequeña, pero ahí ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, un mandato que los países ha dado al OPS es elaborar informes que den cuenta de la situación y el progreso en materia de seguridad vial. El más reciente es que recién se publicó en diciembre del 2023 y que además cuenta con una aplicación en que se puede tener información clave a nivel mundial, regional y nacional. Y aquí ustedes pueden ver a dónde se puede conseguir esa información. Es muy accesible y se dan los datos en diferentes formas que ustedes se pueden leer. A partir de ese informe es posible saber que más o menos 1,2 millones de personas perdieron la vida por un siniestro vial durante el 2021, que las lesiones causadas por el tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en población de 5 a 29 años de edad, que una cuarta persona que fallece camina o andaba en bicicleta al momento del siniestro vial. Y eso es muy importante para saber. Y que si bien a nivel mundial nos quedamos lejos de reducir el 50% de las muertes de 2010 a 2020, sí hubo varios países que avanzaron significantemente a ese respecto. En las Américas fallece el 12% de las personas a nivel mundial. Para 2021, esto representó que más o menos 45,000 personas perdieron la vida por el tránsito. Claramente, como región, no alcanzamos la meta del primer décimo de acción. Como es bien sabido, las muertes no es el único problema. Hemos estimado que por cada persona que fallece hay al menos otras 28 que sufren lesiones no fatales. Muchas de ellas son consecuencias permanentes en su estado de salud. O sea, se vuelve un problema de salud pública. De seguir así, eso proyecta que para 2030 nuevamente no alcanzamos la meta de reducir 50% la mortalidad en la región. Tenemos que reforzar los esfuerzos para lograr el cambio que todos queremos ver. Ok. Hemos observado una transición en el perfil de los usuarios viales que fallecen en el tránsito en nuestra región. Los datos del informe muestran como el porcentaje que representan los motociclistas del total de fallecimientos. Y eso se ve en las barras rojas. Incrementó de 12 en 2009 a 27% en 2021, o sea, más del doble. Esa transición la podemos observar más claramente cuando analizamos los datos del estudio de la carga de la enfermedad de 2021, que desagrega la mortalidad por tránsito según tipo de usuario vial. El incremento de la mortalidad de motociclistas, que es en la línea roja, puede ser observado prácticamente desde hace 25 años. Queda claro que el descenso de las muertes y automovilistas y peatones han sido opacado por el incremento de la mortalidad y de las motociclistas. En mucho, el aumento de las muertes de motociclistas se debe al incremento tan importante que se ha observado en el número de vehículos registrados en los países de la región. Tan solo de 2012 a 2020, el número de motocicletas incrementó un 62%.
Y no es solo por el incremento de la población, pues la tasa incrementó también el 50%. Esos datos, reflexiones fueron incluidos en el informe regional sobre el estado de la seguridad vial en las Américas, que está en PDF, pero también en versión electrónica para una consulta más interactiva. Para construir la mayor, para construir la reflexión nacional, preparamos un espacio de consulta interactiva en que se despliega información de los países con poco más de detalle que permite observar las brechas presentes en la implementación de las recomendaciones del Plan Mundial. El informe también incluye una tabla de consulta interactiva para visualizar el progreso en las 12 metas mundiales de desempeño en la esfera de la seguridad vial en las Américas. Ahí se incluyen los distintos indicadores, acordándolos con los países y algunos más para una mejor referencia. Como ejemplo de avance que se ha dado en la región, el informe presenta 15 experiencias en los países en distintas etapas de éxito. El éxito de algunos de ellos se mide por impacto tangible de sus acciones, como en el caso de Trinidad y Tobago. En el otro extremo hay éxitos en proceso de construcción que consideramos rendirán frutos en un futuro no muy lejano. Pero estas no son las únicas experiencias positivas. Desde la publicación del informe pasado, la Oficina Regional ha tenido una oportunidad de documentar en mayor o menor medida el trabajo de los países a través de esas dos publicaciones, que espero que hayan tenido oportunidad de revisar y consultar. Si no, esta será una gran oportunidad para revisarlas. Y muchas gracias por el favor de su atención y sigamos con las otras presentaciones. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Un panorama que sigue preocupando no solamente a la región, sino en el mundo. Esto que ya conocemos varios estos datos, pero que nunca está de más por reafirmar, siendo que son la primera causa de muerte en jóvenes de 5 a 29 años, que es un problema de salud pública, que los ministerios de salud y las áreas de salud tienen que estar involucradas en la gestión y la política pública. Y bueno, y la motocicleta que sigue siendo un foco de atención, ¿no? Y Uruguay no escapa tampoco a esta realidad. Así que para entrar un poco también en la realidad uruguaya. Gracias, Fidel, por la presentación, que también les recordamos a ustedes que va a estar disponible para poder compartirlas a través de las redes de Mayo Amarillo. Si alguien tiene una consulta a través del chat, también la podemos al finalizar el webinar poder responder. Así que vamos a pasar a un poco a ver la situación de nuestro país y le voy a dar la palabra a María Fernanda Targabeitia, que es secretaria general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNACEV. Así que adelante, Fernanda, cuando estés en línea y disponible. ¿Se escucha bien? Escucha perfecto y la vemos Ah, perfecto. ¿y la están viendo también? La presentación no la vemos todavía, la vemos a ustedes. A ver si lo podemos. Ahora sí está compartiendo ahí. Perfecto, Ahí. la vemos bien. Muy bien, vamos adelante. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy acá presentes. Como dijo Matías, estoy representando a la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Mi nombre es Fernanda Tagabeitia. Y les cuento que Uruguay, nuestro país, cuenta desde el año 2007 con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que fue creada por una ley siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, nuestra unidad ha tenido como principal cometido regular y coordinar todas las acciones vinculadas al tránsito y a la seguridad vial en nuestro país. La misión de una SEP va más allá del control, lo que busca es construir una política nacional sólida en seguridad vial y que promueve una circulación segura para todas las personas usuarias en la vía pública. Trabajamos de alguna manera para la cultura vial,
la conciencia social y responsable del compromiso de todas las instituciones públicas y privadas en este tema. Se apela a una convivencia basada en el respeto a la vida, en el cumplimiento de las normas de tránsito y en la asunción de responsabilidades compartidas. En ese marco, entonces, es que hoy vamos a estar compartiendo el resultado del análisis de los siniestros de tránsito ocurridos en el territorio nacional durante todo el año 2024. Los datos que estamos presentando provienen del Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que concentra todos los registros de los eventos con intervención policial, entre ellos los siniestros de tránsito. Este trabajo de recolección y de procesamiento de información se enmarca en el SINATRAN, el Sistema de Información Nacional de Tránsito, que es una iniciativa de UNACEF desarrollada junto a GESIC, y que permite integrar y cruzar diversas bases de datos relacionadas con el tránsito y la seguridad vial. A partir de este insumo, entonces, lo que buscamos es generar información confiable y sistematizada que permita orientar la toma de decisiones basada en evidencia, fortalecer las políticas públicas en la materia y monitorear su impacto de una manera medible y trazable en el tiempo. A partir del año 2011, Uruguay se compromete a alcanzar las metas marcadas por el Plan Mundial para el Diseño de Acción de la Seguridad Vial de la ONU. La metacuestión establece que en el lapso de 10 años la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito en ese año sea la mitad de los registrados en el 2020. Para el diseño del 2021 al 2030, Uruguay redobla ese compromiso fijándose como meta para el año 2030 que la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito en ese año sea la mitad de los registrados en el año 2021. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. En verde tenemos los datos efectivos y en azul lo que serían los objetivos, en rojo, perdón, los objetivos del diseño. En la placa lo que estamos viendo es la cantidad de siniestros con al menos un lesionado involucrado y su evolución del año 2015 al año 2024. En estos datos lo que podemos distinguir es una tendencia a la alza en lo que refiere a siniestros a partir del año 2000. Ahora lo que estamos observando es la evolución total de lesionados del año 2015 al año 2024. Como consecuencia, entonces, de los 21.597 siniestros que vimos anteriormente durante el año 2024, un total de 27.300 personas resultaron lesionadas en el territorio uruguayo. Esto implica un promedio de 75 personas lesionadas por día. Estos lesionados incluyen heridos de cualquier entidad y fallecidos. 75 por día. Respecto a los fallecidos en territorio nacional y su evolución, se destaca en el año 2020, se experimenta un mínimo histórico de víctimas mortales en siniestros de tránsito. En el año 2020 y en parte del año 2021, nuestro país continuaba con medidas de contención contra el COVID-19. Sin embargo, a partir de dicho año, se observa ya una recuperación que eleva el número de fallecidos a un promedio de 430 anual. En el contexto de las tasas de mortalidad, por cada 100.000 habitantes se evidencia un estancamiento a partir de lo que es el año 2021. Es importante destacar que a la fecha de elaboración de este informe no disponíamos la cifra total poblacional estimada por el censo 2023, por lo que el análisis que hicimos se basa en el cálculo proyectado para el periodo 1996 y 2025. Estos datos pueden tener una pequeña variación, y más en nuestro país, donde se ha presentado una disminución poblacional. Probablemente las tasas sean mayores. Respecto a las tendencias en los heridos, 23.026 personas resultaron con lesiones de menor entidad como consecuencia de siniestros de tránsito, siendo un poco más del 5% más que en 2023. Esto es 1.182 personas más. Esto implica un promedio de 73 personas que sufren lesiones leves a diario por causa de los siniestros viales. 63. Respecto a los heridos graves, 3.840 personas resultaron con lesiones de alta entidad como consecuencia de los siniestros de tránsito, siendo casi un 8% más que en el 2023. Esto equivale a 279 personas.
Esto implica un promedio de 11 personas que sufren graves lesiones a diario por esta causa en nuestro país. 11 personas a diario. Ahora vayamos a lo que es la composición poblacional de los lesionados. En relación al género, se observa que el 60% corresponde al género masculino. La distribución total de las lesiones según la edad revela que los grupos etarios de 15 a 34 años concentran el 55,5% del total de los afectados. Tanto en el caso del sexo masculino como en el femenino, se destaca que los grupos de edad comprendidos entre los 15 y los 29 años exhiben el mayor porcentaje de afectados. Específicamente, el grupo de 20 a 24 es el más afectado en ambos sexos, representando el 21,5% y el 16,1% respectivamente. Las cifras relevantes respecto a usuarios vulnerables en el tránsito. Vamos a definir primero lo que son los usuarios vulnerables, que entendemos que son aquellos que por su condición o su modo de circulación en la vía pública se encuentran de alguna manera más expuestos y propensos a sufrir lesiones graves o fallecimiento causado por un siniestro de tránsito. Dicho grupo entonces está compuesto por motociclistas, por peatones y por ciclistas. Ahí lo que estamos observando es un desglose por participación sobre el total de fallecidos. Entonces, en el año 2024 se finalizó con el fallecimiento de 291 personas integrantes de este grupo de usuarios vulnerables, que representa casi un 70% del total de los fallecidos. Esto implica un aumento de personas fallecidas del grupo de usuarios vulnerables del 5% en comparación con el año 2023. Se destaca además que los motociclistas fallecidos en 2024 son un 7,6% más que en el año 2023. En el caso de los peatones, la cantidad de fallecidos disminuye respecto al año 2023 y para los ciclistas se presenta el mismo comportamiento que en el año 2023 con 22 ciclistas fallecidos. Por último, lo que vemos es una tabla resumen a nivel de país por departamento de fallecidos, heridos graves y heridos leves. El total de lesionados, la tasa de lesividad y la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes por departamento. Con estos datos estaríamos finalizando lo que es la presentación general de los datos de siniestralidad vial, pero dado que hoy esta presentación iba dirigida a un público joven, queremos detenernos brevemente en un aspecto específico que es la distribución de las personas lesionadas según el grupo etario. Cuando sacamos estos datos en mayor detalle parece algo que nos puede pasar desapercibido, que es que hay un claro pico de lo que son las lesiones en las edades más jóvenes. Es decir, que estamos hablando que los siniestros de tránsito afectan especialmente a quienes están en la adolescencia y en los primeros años de la adultez, que es lo que están viendo en pantalla. Si además analizamos los datos por sexo, vemos que esta incidencia se expresa de forma desigual. Los varones jóvenes, en particular, concentran lo que es una proporción significativa de las personas lesionadas en el tránsito en Uruguay. Este espacio de intercambio entonces se hace necesario y cobra tanto sentido dado que es una conversación que nos tenemos que dar con nuestros jóvenes. Esto es parte de la evidencia de lo que tenemos hoy en nuestro país y lo que tenemos que tratar de hacer es buscar, abrir preguntas, reflexiones y de alguna manera también compromisos necesarios, ¿no? Acá están los datos de lo que es la UNACEF, los invito a que nos sigan en las redes. Están mis datos por si tienen después alguna consulta que pueda surgir y va a quedar la presentación también en la web de la fundación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir estos datos y poner con claridad la situación nacional con respecto a estos datos que nos demuestran que seguimos trabajando por algo que es prevenible, ¿no? Y obviamente en esos datos abordar los ciudadanos más vulnerables, que como bien presentaste, siguen siendo aquellos que requieren un abordaje integral de una política pública nacional y atendiendo ahora a los más jóvenes, ¿no? Que para eso estamos conectados hoy acá, para integrarlos y poder empezar a trabajar por ellos y para ellos y con ellos también, ¿no? Integrándolos
a una política también que puedan participar. Quiero no dejar de agradecer la presencia del presidente de la UNACEP, Marcelo Metediera, que está conectado, y también Aníbal Pintos, que es director de la UNACEP, que lo veo que se ha sumado a la mesa ahí en Presidencia de la República, así que gracias por compartir y brindarnos este espacio en su casa, que también la sentimos como propia. Muchas gracias por eso. Ahora le voy a dar la palabra, siguiendo con la agenda, a María José Pesano, directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que va a compartir con nosotros la visión de los sistemas seguros y las recomendaciones internacionales aplicadas al contexto local. Así que, Majo, cuando quieras, la pantalla y el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias, por supuesto, a UNACEF por recibirnos en su casa, a OPS por sumarse a estas instancias, al igual que NORS, al INJU. La seguridad vial, especialmente en el mes de mayo, es muy relevante a nivel del territorio nacional, por lo cual hay distintas acciones que se están llevando a cabo y que ponen en la agenda lo que representa para nuestro país la siniestralidad vial. Este webinar, en realidad, de movilidad humana, datos, desafíos y acciones para una movilidad segura, surge como respuesta justamente a estas inquietudes durante este mes de mayo, un mes de mayo que además, como decía Matías al principio, tiene la Semana Mundial de la Seguridad Vial, para lo cual también hay un compromiso mayor. Bueno, como ustedes saben, para aquellos sobre todo que puedan no estar al tanto, pero la Fundación Gonzalo Rodríguez es una organización de la sociedad civil que este año cumple 25 años y colabora con los gobiernos, con otras sociedades civiles, con el ámbito privado, en avanzar en políticas públicas que en definitiva cuiden a los actores en el tránsito, especialmente a los actores más vulnerables. Como ha dicho Matías, soy María José Pesano, soy la directora ejecutiva de la organización, y antes de comenzar a hablar respecto a lo que tiene que ver con la temática vinculada, es importante reforzar esto que Fidel presentaba respecto a los datos globales. En el mundo, 1.190.000 personas fallecen por siniestros de tránsito, y la siniestralidad vial es la primera causa de muerte de niños de 5 a 14 años y de adultos jóvenes de 15 a 29. Esto que vemos acá, y que parece en realidad del mundo, yo siempre digo que uno habla del mundo y parece que habla de otros sistemas, ¿no? Para aquellos que, tanto Fidel como Iván, que nos están acompañando hoy, Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes, es muy pequeño, es el segundo el segundo país más pequeño de Sudamérica, es muy respetado en muchos aspectos, pero la realidad es que la siniestralidad vial se presenta en nuestro país tal cual como se presenta en el resto del mundo. Entonces, de alguna manera, si bien hemos avanzado en materia de políticas que cuidan al ciudadano en el tránsito, Uruguay, y daban las cifras que recién se presentaban, en realidad tiene una tasa de siniestralidad vial de 12 con un fallecido cada 100.000 habitantes. Aquellos que trabajamos en seguridad vial sabemos que es una tasa, yo no digo que sea ejemplo para la región, pero es una tasa a la que la OMS está trabajando para que los gobiernos no superen 10 fallecidos cada 100.000 habitantes. Sabemos que hay países en realidad que duplican a veces nuestra tasa en nuestras Américas, y bueno, que hay mucho para poder contribuir con otros, pero también para atender a nivel local. La directora recién presentaba en realidad los datos de Uruguay de algunos departamentos, que nosotros también en algunos departamentos tenemos tasas que son realmente alarmantes en definitiva, y que para eso tenemos que trabajar en forma conjunta, coordinada, tanto el gobierno a nivel nacional, el gobierno a nivel subnacional, tanto a nivel de intendencias como de municipios, y sobre todo con actores de sociedad civil, con actores del sector privado, que logren de alguna manera comprometer acciones. ¿Para qué? Para bajar estos números. Porque la realidad, esto lo repito en cada presentación que se hace, hay 434 familias
que no tienen a sus seres queridos en sus hogares el año pasado. O sea, hay 434 ciudadanos uruguayos que salieron de su casa y no volvieron. Y de esos 434, el 67% son usuarios vulnerables. Entonces, claramente esto nos interpela como sociedad a avanzar en acciones que logren sensibilizar a todos los actores y trabajar desde la perspectiva de los sistemas seguros. ¿Por qué trabajar desde la perspectiva de los sistemas seguros o poder visionar la temática de la seguridad vial desde herramientas como los ODS? Porque si bien la seguridad vial es un tema de salud pública, se rinde a través de la Amiga 3.6, es un tema que también se aborda a través del ODS número 11. En realidad, si los visualizamos desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad vial es un tema transversal del sistema de ODS. Y esto, para quienes trabajamos en seguridad vial, nos da la oportunidad de entender que si yo permito que haya jóvenes que fallezcan en el tránsito, el ODS número 1 se va a ver impactado. ¿Por qué? Porque muchos de esos jóvenes son cabezas de familia en realidad, que es lo que nos pasa hoy a nivel del territorio. Y va a hacer que esa familia se vea más empobrecida. Incide también en el ODS número 4 de educación, en el número 5 de género, en el número 9 que tiene que ver con industria, innovación, en la reducción de las desigualdades, porque realmente, si lo vemos acá, esos actores vulnerables que están falleciendo en el tránsito son los que de alguna forma articulada deberíamos de promover o generar acciones para que esas desigualdades no se produzcan. Pero hay un ODS que para mí es muy importante, es el número 17. La realidad, y lo vamos a ver ahora cuando veamos algo de los sistemas seguros, estos temas, si no se abordan desde una perspectiva integral, desde un trabajo articulado a nivel de territorios, pero también a nivel de actores clave dentro de los propios ámbitos del gobierno, seguramente va a ser mucho más difícil que se logren soluciones que sean efectivas para el sistema. Por eso, el ODS número 17 es clave en ese proceso. ¿Por qué? Porque habla de alianzas, alianzas entre el sector público, con el mismo sector público, pero del público con el privado, del privado con otros sectores de industrias que permitan en realidad generar acciones que reduzcan la siniestralidad que se está dando en nuestro país. Aquí ustedes ven que dice la seguridad vial como motor del desarrollo sostenible, y realmente la movilidad segura debe ser eso, debe ser un motor para que nuestros países avancen, y nuestro país en particular avance en desarrollo sostenible. El Plan Mundial, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud propone 2 décadas de acción, la primera que se da del 2011 al 2020 y la segunda que se da del 2021 al 2030. Dentro de esta década de acción se propone un objetivo concreto. Lo hablaba Fidel hoy, Fernanda acaba de decir que Uruguay está debido por ley a esta segunda década de acción por la seguridad vial, igual que tuvo la primera. Y tenemos el objetivo entre todos, gobierno, sociedad civil, actores del sector privado, de trabajar para reducir en un 50% el número de fallecidos y lesionados graves. Y la realidad no es que tenemos un decreto que de alguna forma compromete al país. Yo creo que tenemos el compromiso moral desde nuestros lugares de desarrollar la mejor estrategia que podamos para acercarnos a esta cifra. Porque esa cifra va a hacer que me permita a mí regresar a mi casa hoy en la noche con mi familia y a muchos de los uruguayos también así hacerlo. La realidad es que la siniestralidad vial es un intangible en muchos casos. Nadie amanece en su mañana saliendo de su casa despidiéndose de su familia diciendo no voy a volver. Eso es lo que pasa. Y pasa, como vimos recién, a 434 familias en el año 2024. Entonces, ahí hay un esfuerzo muy grande que entre todos debemos de desarrollar o realizar para poder reducir esas fatalidades. ¿Qué es lo que nos dice el Plan Mundial?
Bueno, el Plan Mundial es la hoja de ruta, en realidad. La OMS lo que hace de alguna forma es marcar qué medidas debemos de trabajar sobre infraestructuras más seguras, vehículos más seguros, usuarios en el tránsito, mejorar las respuestas a siniestros, entender la movilidad desde el transporte multimodal y la planificación del uso de la tierra, algo que hasta hace poco no se hablaba. Y por eso la interrelación de los actores de seguridad vial, quien rige la política pública de seguridad vial, con otras entidades a nivel de gobierno, es fundamental. Porque de nada sirve que planifiquemos viviendas en algunos sectores donde de repente, en realidad, tienden a no ser seguros, o que tengamos escuelas que de repente se planteen escuelas nuevas en lugares donde no se garantiza la movilidad segura de los niños, o que en realidad no podamos velar, digamos, por esa seguridad, sobre todo pensando en estos jóvenes, adolescentes y jóvenes, que es quien más significativamente se mueven y se mueren en tránsito en nuestro país. Este plan mundial nos dice también cómo aplicar estas medidas, porque no solo nos da la receta de alguna forma orientándonos a las medidas, sino al cómo aplicarlas. Y con cuestiones que son como muy claras y claves en muchos aspectos, que tienen que ver a la mejora de los marcos jurídicos. Para Iván y para Fidel, que ustedes, bueno, Fidel, estás aquí en Uruguay, que estás empapándote un poco en lo que es el ámbito de la legislación. Uruguay tiene un marco normativo muy bueno en relación a la región, pero claramente nos falta reforzar aspectos que están vinculados con la mejora en la fiscalización y el control de esa legislación. Y seguramente hay algunos aspectos del marco jurídico que podamos también seguir avanzando. Tenemos hoy en Uruguay la posibilidad de comenzar un nuevo periodo de gobierno. Eso implica nuevos desafíos, nuevas estrategias, en realidad, tanto a nivel, entiendo yo, nacional, pero también a nivel territorial. Porque en definitiva, las resoluciones que se toman en esta casa, estamos aquí en UNACEF, de alguna manera se inciden en todo el territorio nacional. Y bueno, en eso se trata, de generar marcos que permitan cuidar o garantizar la vida del ciudadano en el tránsito. Ver el tema también de la parte de género. Fernanda recién cuando presentaba datos hablaba mayoritariamente quienes fallecen en nuestro país en el tránsito son jóvenes y hombres. Y la realidad, eso es un ámbito de género. Y volvemos al tema de lo que hablábamos, de lo de ese número 1 de pobreza. ¿Por qué? Porque esos, en su mayor parte, esos jóvenes son cabezas de familia, y eso es una incidencia directa en el empobrecimiento y en la implicancia que tiene para esas familias, en definitiva, y para el entorno. Y cuando se dice el entorno, se dice también el país. Fomentar, y nos habla el Plan Mundial, capacidades. Necesitamos actores en todo el territorio nacional que entiendan de seguridad vial, que entiendan los nuevos conceptos de seguridad vial, que entiendan los mandatos que han, o las acciones e intervenciones que han dado buenas prácticas en otros países, para entender también la aplicabilidad a nivel de nuestro territorio. Yo siempre digo, hay que tratar de copiar, pero copiar bien, en definitiva. Hay cosas que ya han vivido otros que nosotros podemos como país y avanzar, nos va a permitir avanzar más rápido. De hecho, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo con todo lo que tiene que ver a la licencia por puntos. El cambio en el licenciamiento a nivel nacional va a ser un impacto real en la reducción de la sinistralidad, así como lo ha sido la reducción de velocidad o el fomento de lo que tiene que ver con la fiscalización y el control del marco normativo. ¿A quiénes están dirigidas todas las recomendaciones que el plan global nos impone? Bueno, obviamente a todos los sectores vinculados con la temática.
gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sociedad civil, entidades de financiamiento, todo el organismo y el aparato de Naciones Unidas para llevar adelante, digamos, estas acciones que permiten de alguna manera tratar de alinear a los países y que se trabaje en esa reducción de la siniestralidad. ¿Qué es lo que dice el Plan Mundial? Que debemos de trabajar alineados a lo que es un enfoque desde los sistemas seguros. ¿Y por qué ese enfoque desde los sistemas seguros es tan importante? Porque ya se demostró qué es lo que funciona. Tenemos que poner a este ciudadano en el centro del sistema y entender que si este ciudadano se equivoca en algún momento, toma una decisión que no es la adecuada en el tránsito, el sistema va a salvar su vida, y eso es clave. Y para eso tenemos que diseñar vías de tránsito pensando en el error humano. Tenemos que contemplar que los vehículos cuenten con la mayor seguridad que podamos para que si tenga un choque, en realidad ese vehículo también contribuya a reducir la lesión grave o el fallecimiento en algún caso. Tenemos que trabajar sobre los usuarios más seguros, porque de nada sirve que tengamos normas que exigen el uso de casco, de chaleco reflectivo y demás, si después no tenemos un uso adecuado, aunque en nuestro territorio hay un uso adecuado de sistemas de protección en realidad. Tenemos que trabajar en mejorar el licenciamiento, lo veíamos ahora y lo decíamos ahora, en educación y en información, porque no es solo trabajar desde el ámbito de la educación formal para generar un ciudadano responsable, sino también en la información sobre todo aquellos actores que son responsables del traslado en el caso de niños de primera infancia en infancia. El niño no resuelve cómo se traslada si lo hace el adulto. Y ese niño que se traslada de una forma segura en primera infancia, llega a un sistema educativo donde en realidad se habla de las temáticas en forma transversal, se dice la seguridad en la movilidad, es más viable que llegue a un adolescente donde en realidad la conciencia respecto a la movilidad sea mucho más grande que lo que está pasando hoy. Ahora, hablamos también de norma y fiscalización. Y acá, desde nuestro rol de sociedad civil, nosotros siempre pedimos mayor fiscalización. La fiscalización es es fundamental, al igual que la reducción de la velocidad, para disminuir los fallecidos y lesionados graves, en realidad. Pese a que nos pese, de alguna manera, es lo que nos impone la norma. Vivimos en un Estado de Derecho donde todos tenemos obligaciones, todos tenemos derecho a una movilidad segura, pero necesitamos, en realidad, que haya un actor que sea el que controle, el que disponga de estos marcos normativos. La concepción, en realidad, entre lo que es... acabo de ver que la PPT se ha corrido y es por letra, pido disculpas por eso, pero este cuadro pretendía, en realidad, mostrar lo que era la visión con la que se veía la seguridad vial en la primera década de acción y cómo se sugiere hoy, en el 2025 y en esta segunda década de acción, que se llega adelante. Antes, o en la década anterior, veíamos a un usuario que en definitiva era el que siempre tenía la culpa. Hubo un fallecido y bueno, sí, iba a una velocidad que no era la correcta, había ingerido sustancias, no importa, siempre la culpa o la responsabilidad era del usuario. ¿Qué es lo que dice el sistema seguro? El sistema seguro reconoce ese error. Parte de la premisa de que ese error va a existir. Y si ese error existe, necesito generar un sistema que proteja la vida de ese individuo. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que no es, si bien se habla del sistema seguro, la responsabilidad compartida, la responsabilidad es compartida entre todos los actores, pero no todos tienen la misma responsabilidad. No es la misma responsabilidad del que diseña una vía al que la usa, porque claramente en el diseño está la proyección a entender
que esa vía puede llegar a proteger la vida del usuario. Así, bueno, así hacía énfasis en educación. Hoy sabemos que los esfuerzos tienen que ser en una red benevolente que justamente perdone ese error humano. Se hacía énfasis en la reducción de los choques. Hoy sabemos que necesitamos focalizarnos en que si existen choques, no generen ni fallecidos ni lesionados graves. Ese es el foco más importante del sistema seguro. Es un tratamiento, teníamos un tratamiento reactivo en lo que era la década anterior para el punto crítico. Hoy sabemos que la mejora tiene que ser proactiva. Tenemos que trabajar en mejorar la red con una visión global. Obviamente atendiendo al punto crítico, pero entendiendo que el uso de la red demora muchos años. Ustedes lo saben, cada vez que se genera una red en cualquier punto del país, en realidad después para intervenirla es más difícil que eso pase, y por lo cual, desde el momento que se genera la red, esa red tiene que tener esa visión a un largo plazo. Y hablábamos por último, de maximizar la movilidad, o sea, de generar acciones que promuevan una movilidad más segura, más saludable, y acá hablamos de desalentar el uso de alguna manera del vehículo particular, alentar el uso de un transporte público, de la bicicleta, de la caminata, de las ciudades a 15 minutos, digamos, ¿no? Donde tengo de alguna manera todo cerca y no tengo por qué subirme a una moto o a un auto para recorrer determinadas distancias. Obviamente, todo esto está volcado hacia los agentes vulnerables. Fernanda lo decía hoy bien claro, la definición está condicionada por el tipo de vehículo que se utiliza o el modo de movilidad, y esto nos lleva de alguna manera a tener el compromiso de trabajar en forma articulada para que motociclistas, ciclistas y peatones sean los que menos se siniestren en el tránsito y no al revés. Desde nuestro rol también obviamente tenemos un actor vulnerable muy fuerte, que son los niños, niñas y adolescentes. Y para eso el desafío es redoblar las estrategias pensando en estos actores vulnerables, entendiendo desde los datos la toma de decisión para generar políticas que puedan ser digamos, benevolente para toda la sociedad. ¿Y el por qué? Porque un choque lo cambia todo, y es tal cual como lo vemos acá. Un choque corta, limita la agenda de derechos del ciudadano, porque limita el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo. Y es lo que desde nuestros distintos roles tenemos que trabajar para garantizar el primer derecho y el más importante, que es el derecho a la vida. ¿Desde qué? Desde los sistemas seguros, porque la experiencia lo demostró. O sea, no hay que inventar para avanzar, sino hay que trabajar con esa visión integral de los sistemas seguros. ¿Por qué o cómo? Acá la interpelación es para todos los actores, a trabajar juntos, a entender que de alguna manera en un trabajo articulado cómo podemos llegar a hacer la diferencia a nivel país. El desafío, sin lugar a dudas, desde nuestro humilde lugar, es avanzar en políticas públicas que garanticen una movilidad segura y saludable de los actores más vulnerables de nuestras vidas. No debemos de permitir, hoy por hoy, sobre todo acá vuelvo a hablar de Fidel y vuelvo a hablar de Iván, estamos en un país que en el año 2024 nacieron solo 29.000 poquitos niños, no llegamos a 30.000 niños. Vivimos un país de 3,5 millones de habitantes. Tenemos una pirámide totalmente invertida y realmente no podemos, desde un punto social, permitir que ningún joven fallezca en algo que es totalmente prevenible. Proteger la vida es compromiso de todos los que estamos acá, pero también nos consta que es compromiso de las autoridades, y el trabajar en forma articulada para lograr que esos números al final de, por lo menos este periodo de gobierno, se vean incididos a través de políticas que favorezcan la movilidad segura en todo el territorio nacional. Así que bueno, muchas gracias. Disculpen si me extendí un poquito de tiempo, Matías. Es incorregible lo mismo.
Gracias, María José. No, estamos en hora, increíblemente estamos en hora, como lo planeado, así que gracias, María José, por presentar o cuentas a ese plan mundial y sus tres ejes que realmente hay que implementar en territorio. Hablarnos de esto de la trazabilidad de la seguridad vial a través de la articulación, a través de los ODS y lo que presentaste nos parece súper clave. Y este enfoque de sistema seguro donde se reconoce que el error humano va a existir y que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Reconociendo ese error y reconociendo también que todos los actores de la vía tenemos una corresponsabilidad, más o menos, pero todos somos responsables de esta movilidad segura. Así que vamos a dar paso, ahora sí, a Iván Víquez. Iván Víquez es representante de YORS, que es Youth for Road Safety, quien compartirá la visión de los jóvenes a nivel internacional. Iván ha trabajado en YORS durante los últimos 4 años como gerente senior de proyectos, coordinando la Global Youth Coalition for Road Safety, una iniciativa que trabaja con jóvenes líderes a nivel mundial para generar impacto en la seguridad vial y la movilidad sostenible. Y de este rol apoya la gestión de iniciativas clave en distintos países, articulando estrategias de participación juvenil significativa, el desarrollo de capacidades y promoción del involucramiento de los jóvenes en espacios de toma de decisiones, que creemos que nos va a aportar y mucho a esta discusión que tenemos en este webinar, que queremos involucrar a estos jóvenes que tenemos en Uruguay. Así que Iván, adelante cuando gustes. Estás muteado, Iván, no te escuchamos. Ok, ahora sí. Sí, Gracias, Matías. Solo quería confirmar, ¿la presentación se ve se bien? ve perfecto. Perfecto. Bueno, nada, una vez más, Matías, gracias por la introducción. Gracias a la Fundación Gonzalo Rodríguez, a la OEPS y a UNICEF por la organización de este espacio. Como mencionaba Matías, mi nombre es Iván Víquez, soy costarricense, así que comparto y le tengo un cariño muy especial al Uruguay, así que es un país que me gusta mucho y compartimos muchas cosas en común. Somos países pequeñitos que tenemos ciertas similitudes, ¿no? Así que me hace mucha ilusión estar hoy acá. Como mencionaba Matías, soy parte de la organización YORS, Youth for Road Safety o Jóvenes por la Seguridad Vial. Cuando nos hicieron la invitación a participar de este espacio, nos hicieron hincapié en que tratáramos de hablar de cuáles son los desafíos y especialmente cuáles son las propuestas desde la juventud para promover la movilidad segura. Pero antes de esto, quiero comentarles un poquito qué hace esta organización, qué es Yours y también cuál ha sido el rol de los jóvenes desde una perspectiva internacional en el espacio de la seguridad vial. Porque lamentablemente los datos nos justifican la existencia de una organización como la nuestra. Y digo lamentable porque creo que lo hemos visto evidenciado en la información que nos han presentado. Yours es una organización de alcance global que trabaja con y por los jóvenes y el principal objetivo que tenemos como organización es que sean ellos quienes puedan demandar y tomar acciones para generar espacios o participar en espacios de toma de decisión y promover la seguridad vial y la movilidad sostenible. Básicamente, es cambiar un poco el mindset o el pensamiento que tenemos de que los jóvenes son los culpables, son los que están fallando y en cambio invitarlos a participar de una forma significativa. ¿Cuál ha sido el rol de la juventud en este camino, ¿no? Porque sin lugar a duda los datos que estamos viendo son históricos y han venido, se han arrastrado a través del tiempo. Desde el año 2007 hay un grupo de jóvenes que participa en la primera Semana Mundial por la Seguridad, por la Seguridad Vial y se lanza la primera declaración de los jóvenes por la seguridad vial. Esto pasa ya hace bastantes años. Y en esa misma instancia se demanda la creación de una entidad a nivel global que agrupara y articulara la labor de los jóvenes. Así que unos años después, durante la conferencia ministerial en Rusia, se lanza YORS como la organización global que articula este trabajo de los jóvenes en el mundo. Dentro del primer decenio de acción, también se reconocen a los jóvenes como uno de los principales stakeholders a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la data evidenciaba que había una necesidad. En el año 2020, durante la conferencia ministerial en Estocolmo,
también hay un nuevo salto y nosotros como organización lanzamos, en ese momento se desarrolla la segunda Asamblea Global de Jóvenes por la Seguridad Vial. No quiero confundirlos con terminologías y con estos nombres tan largos, pero lo importante que pasa en el 2020 es que se lanza la Coalición Global de Jóvenes por la Seguridad Vial. ¿Qué es la Coalición Global de Jóvenes? Es una iniciativa que agrupa jóvenes de todo el mundo, que son jóvenes que trabajan para promover la seguridad vial y la movilidad sostenible. Al día de hoy son más de 3.000 jóvenes dentro de este network internacional que trabajan activamente todos los días para promover esta causa. En el año 2025, hace unos meses, tuvimos la tercera Asamblea de Jóvenes por la Seguridad Mundial que se desarrolló en el marco de la conferencia ministerial en Marruecos y acá lanzamos la última declaración de jóvenes por la seguridad vial, que es en lo que me voy a enfocar al finalizar esta presentación. ¿En qué creemos o qué es lo que imaginamos? Imaginamos un mundo donde nadie fallezca, donde nadie se vea afectado, donde no exista esta realidad, ¿no? Como decía hace un rato María José, donde las personas salgan de casa y sepan que van a volver a casa, cuando esto hoy sabemos que no sucede. Pero ¿cómo lo concebimos desde el punto de vista de la juventud? Esto tiene que ser co-creado con los jóvenes. El joven tiene que participar. No es posible que un problema que está afectando directamente a la juventud, que está afectando directamente a los jóvenes, diseñe soluciones sin su participación. Es simplemente esas soluciones están destinadas de alguna manera al fracaso. Entonces, por eso promovemos que los jóvenes participen desde el diseño hasta la implementación de estas iniciativas. Y como decía, no quiero volver o tengo que volver a estos números y es lamentable, o sea, porque lo escuchamos una y otra vez, y inclusive los jóvenes que participan y que trabajan con nuestra organización. Dicen, esta frase la escucho siempre, y lo digo automáticamente. Los siniestros de tránsito son la causa número uno de muerte de los jóvenes entre 5 y 29 años en el mundo. Pero creo que hay que detenerse acá un segundo. Son más de 1.000 jóvenes que están muriendo diariamente. Son niños que están yendo a su escuela. Son jóvenes que están yendo al colegio. Son padres que sus hijos acaban de nacer o están recién creciendo. Entonces, estamos hablando de que es un problema que impacta seriamente no solamente a los fallecidos, detrás de los fallecidos también queda una familia, pero también hay un tema de lesiones y de lesiones graves que está afectando a este grupo etario directamente. Entonces, estamos ante una crisis y acá me robo unas palabras del doctor Etienne Krug, que él siempre menciona esto cuando se dirige a los jóvenes. Y él dice, ustedes, los jóvenes, han heredado un sistema de transporte sucio, inseguro e insostenible. ¿Y qué es lo peor de esto? Que estamos culpando a los mismos jóvenes de este sistema. ¿Por qué? Porque usualmente esa es la lógica que usamos. Los jóvenes son los que están muriendo en carretera porque los jóvenes son irresponsables o porque los jóvenes no siguen las reglas o porque el joven comete el error. Pero como bien destacaba María José, el factor humano, el error humano va a existir. La juventud tiene ciertas características que probablemente incrementan el riesgo, ¿no? Inclusive sucede con un niño. La percepción del riesgo de un niño es distinta a la de un adulto. Entonces, el sistema es el que tiene que proteger al niño, al joven y al adulto de igual forma. Entonces, acá esta es una frase para reflexionar. Y la duda es, o más que una duda, es una afirmación. Esto es un problema de la juventud. Es la principal causa de muerte y los datos lamentablemente demuestran que en el Uruguay, lo mencionaron todos, ¿no? O sea, sigue el patrón global, ¿no? Pero el tema ¿es este un problema o es la juventud el problema, ¿no? Eh, yo acá hago un spoiler y diría desde ya, no, el problema es el sistema está fallando, el sistema le está fallando a los jóvenes y los está exponiendo, el sistema les está dando un transporte público ineficiente, el sistema les está dando una carretera insegura, les está dando un coche inseguro y el joven está expuesto a todos estos factores. Hay van a encontrar en la presentación como varias afirmaciones, ¿no? Una de estas es menos culpa y más protección, ¿no? Debemos de dejar de acusar al joven de ser la causa de esta crisis global
Y en cambio, invitarlo y comprometerlo a ser parte del proceso, a ser parte de la solución, a construir esas soluciones también desde su perspectiva. ¿Cómo hacemos que el sistema sea más seguro? ¿Cuál es tu realidad? ¿A qué te estás exponiendo? Menos predicar y más involucrar. Acá hay un factor y sucede mucho con las juventudes. Creo que después de este espacio vamos a escuchar a alguien del INJUB también, donde los jóvenes se sienten ignorados o muchas veces sienten que los escuchan, pero no es una escucha activa, no es significativo. Te escucho, ok, y paso la página. Ahora, no, los jóvenes quieren participar en el diseño de esta movilidad segura y quieren innovar también. Hay un factor de innovación importante que los jóvenes nos van a traer a los que ya somos un poco más adultos. Apostamos por un cambio de paradigma, definitivamente. Y este cambio de paradigma lo que dice es cambiar esta frase. Los jóvenes son el problema y decir los jóvenes son un recurso. Los jóvenes son un asset que nos puede permitir y que nos van a dar herramientas a los adultos para poder tomar decisiones con su punto de vista, con el punto de vista de esta juventud que quiere participar. Importante, y me devuelvo con un segundo, que esta participación de los jóvenes tiene que ser sistémica. Y que cuando decimos que es sistémica, esto no es un evento aislado, no es un evento donde le abro la participación, escucho al joven y después me olvido de él. No, es un proceso continuo que evidentemente significa un doble esfuerzo muchas veces para los gobiernos, para las entidades, porque es establecer mecanismos de participación juvenil, establecer mecanismos de participación para los grupos de riesgo, ¿no? Para que puedan ser escuchados y también para que puedan participar en ese diseño. No quiero quedarme en esto que suena muy holístico y muy teórico. También quiero mostrar de alguna manera cómo esto nosotros, Yours, como organización, lo tangibiliza en el trabajo con los jóvenes. Lo primero que hacemos es un tema de movilización y empoderamiento de los jóvenes, trabajar directamente con ellos. La creación de la coalición global es eso, es justamente cómo operativizamos esta participación de los jóvenes, cómo hacemos que ellos tomen acción directamente. Desarrollo de capacidades. Efectivamente, tiene que haber desarrollo de capacidad en la juventud, pero no solamente es educarle en cuál es el error potencial que él podría cometer y cómo solucionarlo, también es capacitarlo para que él pueda actuar en espacios de toma de decisión, y justamente lo que nosotros hacemos, y trabajar en temas de abogacía e incidencia en el diseño de esas políticas. Y María José, tú lo mencionaste hace un minuto y decías, hay que diseñar políticas. Hay que diseñar políticas y esas políticas hay que diseñarlas incluyendo a los actores. Y bueno, acá la voz que trato de representar es incluir a la voz de los jóvenes, además porque son ese grupo más afectado. Un ejemplo, y como lo he venido mencionando, es la Coalición Global de Jóvenes por la Seguridad Vial. Esta es una red global de jóvenes que trabajan en la promoción de la seguridad vial y la movilidad sostenible. Voy a proyectar un video, es cortito, así que espero que se pueda ver y creo que tienen activados unos subtítulos. In today's fast-paced world, mobility is key, but for our youth, getting around in busy cities is often very dangerous. Road crashes are the biggest killer of young people, but there is hope. Introducing the Global Youth Coalition for Road Safety, a movement of passionate young leaders, activists, creators, professionals, and students from around the world. We are working together to make our roads safer and inclusive for everyone. Our programs help young people like you to get platforms, skills, and experiences to empower you to plan, speak up, demand, and deliver road safety in your community. We inherited a broken system. We no longer accept dying in the world. Enough is enough. From Africa, Asia, the Americas, Western Pacific to Europe, these young people are claiming their space. We're ordinary young people, just like you, with extraordinary opportunity to make a real difference. From leading grassroots campaigns to driving policy changes, mingling with city officials, global leaders is just part of what these young leaders do. And they're making an impact. Our cities need to breathe. Get the death trap cuts off our streets. Refuse to be run down by speeding cars. We want roads that connect us to our dreams. We want a transport system that is safe for women and girls. We are tired of being harassed while commuting. Join our movement to make this change possible. By joining the Global Youth Coalition for Road Safety, you too can be part of this global movement.
We're claiming our space in the streets To lead the way to a safer future for our peers and the world. while in which our transportation choices protect the planet and our well-being. And in which our voices are heard and included where decisions are made. If we want to reach our global goals, then safe, sustainable mobility for youth must be part of the picture. We are making it happen. The Global Youth Coalition continues to grow, drive change through innovation, meaningful youth engagement, and creativity. Now it's your turn to join us. Join us. Únete. जुड़िए हमारे साथ Ungana ownership. Ayun. Pues era un video que resume un poco lo que hacemos. Espero que si hay algún joven en la sala, tenga la curiosidad y es una invitación abierta a unirse a la Coalición Global de Jóvenes por la Seguridad Vial. Algunos datos sobre la coalición. Recientemente yo mencionaba las 3 líneas de acción, ¿no? Y acá las podemos ver representadas en datos de cómo lo implementamos, ¿no? En cuanto al reclutamiento de jóvenes, la participación, hemos implementado 59 proyectos locales en más de 24 países, donde hemos alcanzado, y son proyectos locales liderados por jóvenes. Ellos aplican su proyecto, ganan un financiamiento y con el soporte de la organización, ellos implementan estas acciones a nivel local. Y esto ha hecho o ha llevado a un impacto de más de 30.000 personas directamente y a un alcance de más de 2 millones de personas. En cuanto a capacitación, trabajamos con los jóvenes y no solamente, como decía, no solamente en factores de riesgo o cuáles son las formas de prevenir un siniestro vial, sino en cómo ustedes, los jóvenes, pueden participar activamente en espacios de toma de decisión y tener un impacto en esas políticas y en esas decisiones que se toman a alto nivel también, tanto a nivel global como a nivel local en los gobiernos. Y a nivel de incidencia, hay una herramienta y es en la que me voy a enfocar ahora en esta parte final de la presentación, que es las consultas a los jóvenes. Le preguntamos a los jóvenes qué es lo que ustedes piensan, cuáles son las soluciones que podríamos llegar a implementar y gracias a esto hemos podido desarrollar diferentes herramientas que van desde herramientas para los tomadores de decisión de cómo involucrar a los jóvenes hasta documentos que los jóvenes pueden utilizar para tratar de incidir en esas políticas públicas, en educación, en género, en movilidad sostenible, todos estos temas que se interconectan hoy con el tema de la seguridad vial de alguna manera. Y ahora me voy a detener acá un segundo y con esto voy a ir ya cerrando mi presentación y es en la última declaración de jóvenes por la seguridad vial que, como decía, se lanzó recientemente en febrero en Marruecos, en el marco de la última conferencia ministerial, donde después de consultar a 800 jóvenes aproximadamente en 90 países, llegamos a la conclusión, o ellos llegan a la conclusión. Acá no me quiero atribuir no hay espacio para personalismos. Ellos llegan a la conclusión de este statement, de esta declaración, que tiene algunas definiciones. Y lo principal que nos dice es, llegamos a un punto de inflexión. La flota vehicular sigue creciendo, las motocicletas siguen creciendo y ya estamos llegando a un punto de inflexión. No puede ser que salgamos de casa, que tomar un autobús sea un riesgo, no puede ser que caminar por la calle sea un riesgo. Tenemos que tomar acciones. Y acá nos hacen ciertas invitaciones y son ciertas definiciones de cuál es el rol de la juventud y cómo ellos pueden participar, ¿no? Lo primero que nos dicen es, necesitamos movilidad segura, necesitamos que el transporte sea accesible y sea al alcance para todos. La movilización, el transporte es un derecho que las personas tienen y este sistema lo está violentando. También hablan de movilidad inclusiva. Hace un momento saltó el tema del género. No es lo mismo el transporte público para un hombre que para una mujer. Y esto está viendo afectado principalmente, o se están viendo principalmente afectadas las juventudes, que son quienes utilizan principalmente estos espacios, sin decir que los otros sectores de la sociedad también, los otros grupos etarios, pues también se ven afectados de igual forma. La seguridad vial como un valor fundamental, y acá hay una responsabilidad compartida. Esto es una problemática que tenemos que enfrentar de manera conjunta, gobiernos, empresas, ONGs, etcétera.
El aprendizaje y las acciones, hay aprendizaje y acciones que deben de ser lideradas o que pueden ser lideradas por los jóvenes. Los jóvenes están dispuestos a participar. La coalición global es un ejemplo. Esos proyectos locales implementados por jóvenes son un ejemplo de cómo ellos quieren y pueden participar. Las calles tienen que ser diseñadas con estándares de seguridad. El diseño urbano sostenible es fundamental en esta instancia. Las calles deben de construirse para las personas. Hemos construido todo el tiempo pensando en automóviles, pero ahora las personas debemos pasar a ser el centro de ese sistema seguro que hace un momento nos presentaban. Las dos ruedas son un riesgo, pero las dos ruedas no debiesen ser sinónimo de muerte. Y acá no solamente hablo de motocicletas, también hablo de bicicletas, hablamos del uso de los cascos. Hay un montón, una serie de temas que se involucran en esta temática. La reducción de velocidad salva vidas, y esto es algo que todos lo sabemos, pero no todos lo implementamos. Es dispar dependiendo de los países, ¿no? Pero sabemos que es una solución que es probada y tangible. Los objetivos, hablamos de que queremos un transporte, los jóvenes quieren un transporte que sane y no que dañe. Hablamos de descarbonización. La electrificación es un gran tema, pero la electrificación no es la solución. Si cambiamos todos los coches o todos los automóviles que hoy tenemos por eléctricos, sí, vamos a reducir emisiones, pero el problema en la carretera sigue siendo el mismo. Si hablamos de electrificación del transporte público, es una conversación distinta y la cual tiene otro enfoque. Infraestructuras resilientes. Esto es un tema de redes, es un tema que se conecta con cambio climático y que no podemos desconectarlo. Movilidad activa y sostenible. Las personas, los jóvenes en especial, existe un interés y esto lo podemos ver a nivel local, a nivel mundial. Existe un apetito por esa movilidad sostenible, por esa movilidad en bicicleta, por caminar, por tomarnos las calles, por apropiarse del espacio público, pero evidentemente esto significa un cambio de paradigma en la forma en cómo estamos diseñando las ciudades. Acciones conjuntas, invertir en soluciones lideradas por los jóvenes, colaborar entre generaciones. Tiene que existir esta colaboración. Honestamente, no existe el paradigma de los jóvenes de ahora nosotros tenemos que tomar las decisiones y nosotros ir a... No, es trabajemos de manera conjunta. Evidentemente existe un factor de expertise que tiene una generación que es mayor, pero también existe un factor de innovación que los jóvenes pueden traer a las mesas. Rendición de cuentas, y creo que se mencionó también hace un minuto, la fiscalización. Es clave y los jóvenes también lo están viendo, no es algo que se les pasó en esta declaración, también lo destacan como una acción necesaria y vital para poder implementar esto. Y cierro con algunas conclusiones que pueden encontrar en la Declaración Global de Jóvenes por la Seguridad Vial. Y acá ahora las voy a mencionar en primera persona. Me tomo una atribución, aunque no soy joven como tal, pero los jóvenes nos dicen que somos un aliado y que están comprometidos a trabajar para liderar y trabajar con las comunidades y para convertir estas visiones en acciones, básicamente. Y creo que el título de este webinar lo menciona, ¿no? Es ese cómo cambiamos y cómo nos transformamos, cómo llevamos todo esto a la acción. Debe de existir determinación, creatividad para impulsar políticas centradas en la seguridad y en soluciones que sean trascendentales. Los jóvenes están dispuestos a trabajar juntos para transformar y para especialmente transformar las carreteras en esos espacios libres y seguros que deben ser. Evidentemente, esto es un cambio de paradigma, es un cambio en la concepción que tenemos de nuestra movilidad, de nuestro transporte, pero desde la perspectiva de la organización a la que yo represento, también es un paradigma en la forma en que concebimos la participación de los jóvenes en este tipo de problemáticas. Cierro con esta frase que es para los jóvenes, nada para los jóvenes sin los jóvenes. Todo lo que sea o que vaya a afectar a este grupo, lo ideal es que los invitemos a que participen de una manera significativa. Acá termino mi presentación y bueno, espero más adelante poder responder alguna duda si la hay. Gracias. Gracias, Iván. Estamos todos atentos escuchándote esta mirada juvenil que muchas veces nos cuesta escuchar porque siempre escuchamos la seguridad vial, los mismos números, las mismas estrategias y bueno, entendemos que este cambio cultural necesita el protagonismo de juveniles. Yo me noté varias cosas acá, pero la participación de los jóvenes en las soluciones creo que es de una prioridad importante para Latinoamérica, en los países que estamos. Uruguay obviamente es uno de ellos. El sistema está fallando, como bien dijiste
dijiste, en el cuidado, esta protección de los más jóvenes. Así que, bueno, esperemos que podamos involucrar a los jóvenes en nuestro país y que realmente nos colaboremos entre todos en esta corresponsabilidad. Y para eso vamos a pasar ahora sí a darle la palabra a Ana Clara Madeiro, que es la directora adjunta del Instituto Nacional de la Juventud. Ana Clara, si estás por ahí y me escuchas, Mucho claramente. Ana ¿Cómo Clara, estás? un gusto saludarte. En tu caso, no tenemos presentación, pero sí tengo unas preguntas que me han hecho llegar para poder intercambiar. Le abro también el espacio a Fernanda, a María José o a Aníbal si también quieren en algún momento de estas preguntas con Ana Clara intervenir o hacer un comentario o una pregunta también. Levanten el micrófono en la mano para poder también hacerlo. Y Ana Clara, bueno, muchísimas gracias por participar de este encuentro de la movilidad, que para nosotros que estamos aquí, tanto de la Fundación de la Sociedad Civil, la UNACEF y todos los que están conectados, ya es costumbre trabajar, pero bueno, es algo muy, muy innovador que podamos tener a la juventud también en esto. Y para comenzar, hacerte la primera pregunta. ¿Crees que la juventud o los jóvenes identifican la movilidad segura como una prioridad en sus vidas cotidianas o es una temática que aún es lejana? Bueno, primero saludo que estuve escuchando muy atentamente. La verdad que preocupantes, por un lado, las cifras que se presentan, pero también muy desafiantes en esto de pensar el trabajo desde el INJU como instituto rector en las políticas de juventud. Quiero empezar señalando esto porque es importante también hacer mención en esto de que la rectoría en sí mismo tiene que ver con, desde la base, o sea, desde el diseño mismo y la planificación de las políticas de juventud, lograr incorporar la perspectiva de las juventudes. Entonces, en este sentido, para pensar o sea, pensar las políticas que tengan que ver con atender la siniestralidad y el alto riesgo que representa para los jóvenes, sobre todo entre 15 y 29. 25, 29, pero me quedé con este dato de entre los 20 y los 24 como la población con mayor riesgo, digamos. En esto es importante traer la perspectiva y precisamente porque nos parece que esta perspectiva en realidad quizás un poco lejana, ¿no? Cuando se miran los datos y se ve, digo, si bien rescato todo lo que Iván traía en el trabajo que nosotros tenemos con los jóvenes en el día a día, no, quizá no es algo que se vea como la percepción de riesgo o la percepción de la vulnerabilidad como algo que lo traigan en primera instancia, ¿no? Entonces, desde ahí también es importante poder trabajar, porque, digo, no tengo una verdad certera, se está estudiando todavía desde el área de políticas de nuestro instituto, pero es verdad que en esto de la no percepción del riesgo, la no percepción de la vulnerabilidad, o quizá algo que nos traían también tiene que ver como con la sensación de adrenalina o como de la, no sé, eso, como con la experiencia de sensaciones, digamos, que es algo como que la búsqueda de sensaciones, que es algo que es como que es transversal a las juventudes también, algo que también es importante que nos parece rescatar, que no es tanto como que venga de los jóvenes, pero que logramos identificar, tiene que ver con esto de la presión social o la cultura de, digamos, el impacto que tiene a nivel cultural las grupalidades de los jóvenes, ¿no? Como algo que también nos traían desde muchos lugares a los que hemos estado transitando en estos 3 meses de gestión, tiene que ver con, por ejemplo, las picadas por parte de jóvenes en diferentes partes del territorio nacional. Entonces no es una preocupación que venga desde los jóvenes mismos, pero sí desde el mundo adulto, digamos, y que tiene que ver con esta no percepción de riesgo en la práctica de las picadas o por ahí con la falta de experiencia o la falta de acceso a cierta información. Es verdad que identificamos que en muchos centros educativos y en un montón de lugares se dan ciertas instancias de capacitación, pero por ahí los jóvenes no lo perciben como algo en esto de cuando narramos nuestra experiencia de vida o pensamos en nuestras trayectorias propias de vida. No se trae esta percepción de riesgo, entonces como rescatar también en estas instancias de acercamiento a la temática, como desde dónde abordarlas, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con quizá no quiero decir limitada información, pero capaz que pensada desde un lugar que no es desde la perspectiva propia de los jóvenes, la educación vial, ¿no? Entonces, como pensar la efectividad de esto desde ahí. Nada, perdón, no sé si respondí, pero Sí, como sí, un nos poco. queda claro, súper bien la respuesta. Obviamente hay una cuestión de lejanía en tu discurso, obviamente, y lo conocemos. También esto, Iván lo decía y María José también, ¿no? El género influye también en este rango etario, en donde obviamente la parte del sexo masculino tiende a tener conductas más arriesgadas. Hay estudios que las mujeres tienden a tener conductas más,
más perdón, seguras en la conducción, en la movilidad. Entonces, bueno, creo que también no solamente la edad, sino también el género puede estar involucrado en esto de la juventud. Y en otra pregunta, siguiendo esta línea también, Ujú. que si existen en nuestro país, entendemos que obviamente los jóvenes y el INJU tiene canales, pero específicamente espacios o lugares donde se puedan generar propuestas o preocupaciones en torno a la movilidad segura. Desde el instituto no, y tampoco en estos meses de gestión, digo, quizá antes sí existieron, no se ha logrado articular ese tipo de espacios. Es verdad que nuestro vínculo, por lo pronto, con UNACEB y en general es a partir del 6 de mayo, si no me equivoco, con el lanzamiento de Mayo Amarillo, como que empezamos a trabajar desde ahí, entonces también es un poco esto de trabajar como en el análisis o en el estudio más de antecedentes, pero no rescatamos ninguno. Sí es verdad que han existido consejos de jóvenes a nivel nacional y la participación también, o estaba como el plan piloto, digamos, de que existieran en los diferentes ministerios, consejos de jóvenes también en otras gestiones anteriores. Entonces entiendo que quizás se han habilitado en algún momento espacios de discusión o de puesta a punto sobre lo que tiene que ver con las preocupaciones o necesidades de temas emergentes a tratar por parte de la juventud. No es algo que hasta el día de hoy haya estado sobre la mesa, por lo menos en lo que nos ha llegado a nosotros. No quiero hablar, porque capaz que existió y no lo tengo tan claro. Pero sí es verdad que nosotros estamos trabajando en ciertas líneas a partir de esto de compromisos que hemos estado asumiendo en estos meses y que tiene que ver, por ejemplo, con que se está elaborando un nuevo plan de acción de juventudes. Entonces se van a estar desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional instancias de consulta a los jóvenes que tengan también como, por otra parte, un sustento más institucional, digamos, y es que se está trabajando en paralelo en un Consejo Interinstitucional de Juventudes. En este consejo estaría, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ANEP, por ejemplo, el Ministerio de Industria o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. También se trabajaría con el Congreso sí, con el Congreso de Intendentes. Entonces, a partir de todas estas iniciativas que se está tratando de generar de forma de transversalizar la perspectiva de juventud y de articular y de trabajar la descentralización también, se pretenden estas instancias que de allí, o sea, se pretende que de estas instancias, digamos, surjan instancias propias de los jóvenes en las que estas temáticas puedan plantearse y trasladarse a la institucionalidad y a quienes estamos hoy en día y vengan después también esas iniciativas o esas problemáticas a las que intentar dar respuesta y desde las cuales intentar también construir política pública. Buenísimo. Yo ya veo que ahí Aníbal y Fernanda están tomando nota, así que seguramente van a estar formando parte de ese consejo y de eso. Ahí, no sé, abrieron el micrófono. ¿Quién va a tener la palabra? María José, seguramente. O Fernanda. Tal vez un poco también cuando decías de lo de género, tenemos una encuesta de movilidad hecha, las mujeres en general se mueven más en el transporte público, el transporte que tiene menor tasa de siniestralidad. Siempre las políticas de movilidad van muy de la mano con lo que son las políticas de género. Y después un poco también en la misma línea de lo que hablaban a Clara, creo que nosotros como UNACEB, este directorio asumió en marzo este año, entonces bueno, nos encontramos con estos datos que no estaban publicados, hacíamos mucho énfasis al principio, antes de la presentación, en todo lo que eran los datos y la toma de acciones basados en la evidencia. Entonces, ese fue el primer paso, poder presentar los datos y sobre todo poner en conocimiento a los principales actores que están involucrados de decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es una realidad, esto es una foto instantánea. Hoy tenemos que tomar acciones y bueno, la invitación justamente a esa, a trabajar en conjunto. Realmente desconozco si antes se habían hecho acciones así en conjunto de políticas públicas, tal vez sí pequeñas acciones, la idea es justamente poder generar como algo que cambie hacer un punto de inflexión ahora para poder cambiar esa tasa que viene subiendo, en particular también por el tipo de usuario, de usuaria que tenemos, son los jóvenes, no todo lo que implica para la sociedad, no solo por las muertes, por la sociedad, por todo lo que implica estar perdiendo a esos jóvenes el día de hoy. Ana Clara, en esto primero felicitarte por tu clarísima exposición. Me encanta ver gente joven tan comprometida. Primero que nada, felicitaciones por ahí. Segundo, decirte que en realidad, Iván, creo que la presentación fue súper claro
y de alguna forma nos convocaba a que este trabajo se haga con los jóvenes. O sea, que estas estrategias que el país vaya a tomar en función a esa visión a un corto plazo, en definitiva, porque 5 años de un periodo de gobierno no se puede decir que es un largo plazo, pero que sea con la participación activa de los jóvenes. Y para eso hay algo que para nosotros desde nuestro rol más de sociedad civil es clave, que es el compromiso de los jóvenes con la temática. O sea, hacer visible lo que es invisible, Ana Clara. Es normal en nuestro país, Iván, que la gente se muera por siniestro de tránsito. De alguna forma hemos llegado a normalizar eso. Y la realidad es que no es normal. Y mucho menos si se trata de un niño, un adolescente o un joven. Entonces creo que acá la participación del joven como tal es fundamental para el diseño de la estrategia del periodo, y no solo la participación desde la perspectiva de encuestas que se puedan llevar adelante o de las distintas herramientas que se involucren para la recolección de datos, sino desde el punto de vista de la participación activa, o sea, desde esa política de territorio. Yo siempre digo, las políticas se construyen en escritorios y eso a veces es lo que hace mucho ruido, porque en definitiva la vida de los jóvenes y de nuestros chicos se salvan en la calle, en el territorio. Entonces, ahí es donde la participación de ustedes activista, desde ese lugar de rebeldía, de decir esto no nos puede estar pasando a nosotros en este momento, con una población como la que tenemos en Uruguay, donde hay un buen nivel de educación, donde realmente somos un país privilegiado, Iván hoy hace la similitud con Costa Rica, somos países que en realidad estamos por encima de muchas medias en la región. Entonces necesitamos de ustedes para que la estrategia sea efectiva en el territorio. Así que nada, felicitaciones. Ana Clara, no sé si te voy a aportar, sino también tengo una última pregunta para hacerte que creo que puede redondear y cerrar este espacio, que es, nos queda claro que, como presentó Iván y lo que hemos discutido ahora, que tenemos que involucrar a los jóvenes en la política pública, en el diseño de las iniciativas y demás. Pero ¿cómo hacemos para que esta participación no sea solo simbólica, sino que realmente tenga una traducción en real en la decisión de la política, en la planificación de la estrategia? ¿Cómo podemos lograr eso en articulación con ustedes? Bueno, es interesante la pregunta porque es algo que no solo el instituto, sino que el ministerio en general se está planteando como de cómo trabajar en la participación y cómo trabajar en esto que comentaban recién también de pensar desde el territorio. El ministerio está discutiendo en este momento un modelo de acción territorial, digamos, un modelo de gestión territorial que tiene que ver con cómo nos posicionamos en los diferentes territorios, en los diferentes departamentos y cómo, sobre todo, impulsamos la participación de la comunidad, ¿no? Cómo instalamos capacidades o cómo atendemos las capacidades que ya existen y que ya tienen de organización y de gestión en los territorios. Creo que la discusión en torno a la participación es un poco más profunda y atraviesa otras tantas, digo, se entrecruza con otras tantas dimensiones. Nosotros en particular, lo que pensamos en esto traigo por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, del plan de acción de juventudes, que tiene que ver con pensar metodológicamente ya desde la base las políticas públicas en otra clave. Quizá en algunas será a partir de consultas y de trabajo, o sea, que sea a partir de consultas y que de ahí se instalen mesas de trabajo o mesas de discusión en las que se vuelque como un saber o un conocimiento más técnico de los propios trabajadores del instituto, que se entrecruce, digamos, con el saber comunitario o el saber de los jóvenes que participan en la sociedad civil en sus más diversas expresiones, en organizaciones o en colectivos o en lo que se quiera. Pero en realidad, digamos, no es como que tengamos que haya una respuesta acabada en esto. Me parece que lo que sí es la invitación a pensar constantemente cómo sea esta participación, porque nos enfrentamos todo el tiempo al pienso de políticas, en esto que traían desde el escritorio, ¿no? Que por ahí cuando la sometés al juicio del resto de jóvenes
de las diversas organizaciones te dicen, no, capaz que esto tiene que ir por otro lado, o capaz que esto ya desde la base está pensado para un público que no es el objetivo, o capaz que, no sé, son como sugerencias que a lo mejor, o, no sé, como que me parece que en realidad la solución inicial o el punto de partida debería ser pensar precisamente desde el punto de partida a los jóvenes y tampoco caer en un y tampoco caer en esto de una consulta constante, ¿no? Me parece que en realidad es como la contrapartida de lo otro. O sea, si vos ya considerás a los jóvenes desde la base, no tenés que ir generando instancias como para ir emparchando las políticas públicas en función de lo que a los jóvenes le parece que se va adecuando más a eso. Me parece que hay una lectura de la realidad que desde la juventud podemos traer, que si se considera ya desde la entrada a la política pública, digamos, desde el pienso, del diseño y de la planificación, eh, nada, va a cambiar directamente el rumbo de hacia dónde se construye. No, es tal cual un cambio de Entonces, paradigma también, ¿no? Y claro, sí, involucrar eso y sí, quiero hacer un checklist. Bueno, le consulté al joven, a los jóvenes y quedó en eso, sino que realmente tengamos una aplicación. sí, y además perdón, no, O no, quería no. decir una última cosa y es que en esto de cambios de perspectiva, de paradigmas, desde el instituto se han venido trabajando varias líneas que hay algunas líneas como de acción un poco que nosotros entendemos que van sueltas y que por ahí se podría articular más como en pensar el bienestar para los jóvenes o para la juventud, digamos, ¿no? Y me parece que esta línea de trabajo en lo que tiene que ver con la seguridad vial o de concientizar en torno a la siniestralidad o, en fin, como pensarlo desde dónde, precisamente con la consulta de los jóvenes también, ¿no? Pero tiene que ver con esto de pensarlo ya desde la base como una política de bienestar y de seguridad. No solo como algo no solo desde la cultura del riesgo, desde el peligro que supone para los jóvenes, sino pensarlo como en esto de, bueno, algo que traían, de cómo marca tu trayectoria de vida, por ejemplo, tener no quiero decir la desgracia, pero sí la mala suerte a lo mejor de participar en un siniestro. Eh, entonces eso, pensarlo desde lo comunitario, pensarlo desde la seguridad, pensarlo desde una política de salud que sea integral y que abarque como la totalidad de dimensiones que tienen que ser consideradas. Y bueno, y eso, y nos parece que nosotros estamos trabajando como muy en pos de esto, del bienestar y de las diferentes dimensiones que se entrecruzan, no solo desde la perspectiva como del riesgo o de los peligros a los que los jóvenes nos enfrentamos. También en esta línea se está trabajando, se está empezando a trabajar en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y de diversas sustancias. Entonces, bueno, nos parece que el acumulado va a generar también como un montón de insumos que van a, sin duda, orientar esto a, no sé si a la búsqueda, no sé si a la construcción de soluciones, pero sí por lo menos a la búsqueda de respuesta y a nuevas orientaciones a partir de las cuales empezar a construir también. Sin duda que el diseño de la política pública va a ayudar, y ya de contar lo que tanto de la sociedad civil, la Fundación como la UNICEF, seguro ya estamos tomando nota para poder comenzar a trabajar. Tengo por interno, me está pidiendo la palabra Marcelo Metediera de la UNICEF, que también quiere hacer un comentario con respecto a esto. Marcelo, por ahí, adelante. Dale, por la cucaracha me dicen Sí, que claro. buenas tardes para todas y para todos. Yo simplemente no quería dejar de pasar la oportunidad de algo de lo que decía ahora Ana Clara. Eh, Hay que trabajar sin la presión de lo que estamos planteando, ¿no? Para intentar que se transite desde lo más natural posible, ¿no? Esa creo que es un planteo a hacer. Y el otro planteo a hacer, algo que yo no sé si el término es adecuado, pero estamos convencidos que hay un montón de gente que está por fuera del sistema también en los temas de tránsito, ¿no? Y cuando digo sistema no digo de permiso de conducir ni de chaleco, digo que no tiene las condiciones socioeconómicas para ponerse a tiro. Entonces creo que también todos quienes estemos aquí debemos incorporar ese enfoque para que una vez, por lo menos a priori, que tengamos un poquito más ordenado la realidad que tenemos, no dejar de incorporar eso, ¿no? Pongo simplemente un breve ejemplo. Si comprar una moto por ahí me sale 5.000 pesos uruguayos y empadronar el vehículo que tenga, Iván, la placa matrícula y que esté en regla, me sale 5.000 pesos, y si las multas me salen 15, no hay una relación para un grupo o un sector social que hay que pensarlo desde otro lugar, que tiene que ver con la responsabilidad de la seguridad vial, de la conducción y la interacción social, ni que hablar, pero no se van a incorporar en un sistema y van a quedar siempre por fuera, porque el sistema los va a pisar demasiado. Entonces, lo planteo en esos términos que son los míos. Seguramente técnicamente no sean los términos adecuados,
pero creo que aprovechar las instancias del INJU para meterle ese foco y obviamente con el MIDES en sí también he intentado estos días tener una conversación en este marco, para que también en la evaluación, muchas veces cuando se hacen diagnósticos y análisis sociales, el tema de tránsito queda por fuera y el tema de transporte también, en un montón de veces y en un montón de programas, ¿no? Vamos a hacer tal programa, pero nadie piensa cómo va a llegar esa persona hasta ahí. Nada, era simplemente ese aporte casi catarsis colectiva que me parece que está bueno también sumarle al debate público. Gracias. Gracias, Marcelo, por el aporte. No sé si la mesa ahí de Fernanda y Aníbal y Majo tienen un comentario más, si no estaríamos casi en hora. Ahí creo que Aníbal pidió la palabra. Aníbal, Bueno, yo adelante. en primer lugar agradecer que pudimos realizar esta actividad, porque bueno, me parece que en el tiempo que hace que estamos, tanto desde MIDE, desde INJU, no hace más de 40 días, me parece que asumimos esta responsabilidad, tanto de UNICEF como de INJU, y ya llegar a esta instancia, como pudimos hacer el lanzamiento de Maya Mauricio en el INJU, como poder tener este webinar, que es el comienzo bueno, de acciones que vamos a tener de aquí para adelante. Agradezco también a la Fundación Rodríguez por esta coordinación que hizo internacional. Para mí, estoy totalmente muy contento y conforme de esta instancia, y sin duda que sí, que este es un comienzo, es una forma de trabajar que, por llamarla de una forma, podría ser hasta pionera, porque no hay antecedentes en trabajar así, en una alianza INJU-UNACER, y sin duda que nos comprometemos en darle continuidad a esto. Es un muy buen comienzo, y bueno, vamos a estar siempre para seguir adelante en este tema. Gracias, Aníbal. Y bueno, vamos finalizando, que estamos en hora. Para dar un cierre, no sé si Fernando o María José tiene un comentario más para cerrar. Bueno, nada, desde nuestro lugar, más que agradecerte, conocido, Ana Clara, a todo el equipo, a Fernanda, Aníbal, a todo el equipo de UNACER, porque detrás de las personas que están aquí presentes hay un montón de equipo trabajando bien, y convocar, yo cuando te escuchaba, Ana Clara, pensaba en las cifras que mostraba Fernanda, desglosada también por departamento, y la realidad es que ahí es donde nos convoca el territorio. Nosotros tenemos un Montevideo, Iván, que tiene el área metropolitana. Está en el Montevideo, concentra más de la mitad de la población, en realidad. Y sin embargo, es el área que tiene la tasa de centralidad más baja a nivel país. Prácticamente, yo no sé en total en el área, pero estaba hace un tiempo prácticamente en la mitad de los 12,1. Entonces, pero por otro lado, tenemos instancias a nivel de territorio, tenemos tasas de más de 20 fallecidos por casi 1.000 habitantes. Y eso nos lleva a Ana Clara, porque el patrón termina siendo siempre el mismo. A las motos, a los jóvenes, volvemos a los hombres, o sea, hay un patrón país que se repite, pero hay datos que nos pueden ayudar mucho y pueden a todos los actores, porque aparte los datos aquí en Uruguay están a disposición de todas las entidades, a la toma de decisión, ¿no? Esa toma de decisión basada en evidencia, en un trabajo articulado con distintos actores, tomando, en este caso, como has dicho tú, Iván, a lo largo de tu presentación, incluyendo a los jóvenes en el armado, en la estrategia y de la política, en definitiva, que va a llegar al territorio. Y también en el monitoreo, Ana Clara, porque todo esto hay muchas estrategias que se pueden implementar en forma coordinada, y después en la aplicabilidad de la norma, de la ley o de la estrategia, lleva a entenderse que hay que ir por determinados. Y ahí la participación activa, ¿verdad? Desde el conocimiento, desde entender la problemática, desde ir siendo juez y parte de la temática, puede ser realmente muy constructiva para llegar a un periodo de gobierno que permita dar cuenta que realmente se redujo o se logró cumplir con los objetivos que esta administración se imponga, ¿no?
Que nada, yo felicitarte, Clara. Me emociona ver gente joven, Muchas gracias. años a Clara, trabajó en la Fundación Gonzalo Rodríguez, soy parte del mobiliario que no está, pero imagínate que uno cuando está en esa altura de la vida, de tu vida, ve todo desde otra perspectiva. Hoy lo vemos con la madurez, la experiencia que está a disposición de todos para poder contribuir, por lo menos desde nuestro lugar. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias Iván, gracias Fidel que seguramente se ha conectado por ahí, por la participación. Ya Iván seguramente estemos contactando para poder involucrarlos a ustedes también y al INJU y a UNACEF, así que estate atento que estamos llamando por interno seguramente. Bueno, Ana Clara por esta visión joven que también ha comenzado ahora a trabajar con la seguridad vial y nos acercamos ahora sí al final desde la Fundación Gonzalo Rodríguez, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la OPS en Uruguay, reafirmamos que cada dato compartido hoy es una llamada a la acción, pero más potente aún es la convicción que tenemos que traer las nuevas generaciones al ruedo, a la cancha, y es una movilidad más humana, inclusiva y segura, y puede ser posible. El desafío ahora es abrir este espacio realmente para que los jóvenes puedan convertirse en estas propuestas y que podamos implementarlas, así que ahí seguramente Marcelo, Fernanda, Aníbal tengan un trabajo y la Fundación va a estar apoyando y colaborando en lo que pueda. Y bueno, a todos y todas los que se han conectado, gracias. Va a quedar el webinar seguramente subido, grabado para que más jóvenes puedan escucharlo y que si quieren entrar en la movilidad o en la seguridad vial, nos contacten en alguna de las redes sociales, tanto de UNACEF como de la Fundación, que seguramente vamos a estar escuchándolos e involucrándolos aún más. Así que muchas gracias y hasta el próximo encuentro. A todos, que pasen muy bien. Hasta luego.